quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Y ese salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Es lo que celebramos esta mañana. El poder de la sangre de Jesús. Él no derramó su sangre en vano. Él derramó su sangre consciente del objetivo, de la meta, que era levantar a los hombres de la muerte, que era perdonar a los hombres sus pecados y hacerlos delante del Señor aceptos a través de su sacrificio. Entonces, lo que estamos por participar en esta hora es la conmemoración de ese acto glorioso, de esa victoria eterna, universal, que el Señor hizo a favor de todos los que creen. Y antes de participar de estos elementos que representan su carne y su sangre, queremos dar la bienvenida a Luis como nuevo miembro de la iglesia, por haber tomado también ya el paso del bautismo. Dios te bendiga, nos alegramos mucho, y en esta hora pues también nos alegramos de que sea tu primer cena del Señor en esta hora, juntamente con todos los que están ahí a tu lado. Entonces, con mucha alegría que lo hacemos, y con la conciencia de lo que esto representa, una identificación con Cristo Jesús, pero también como una persona beneficiaria de todo lo que alcanzó esa obra preciosa de nuestro Señor. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, habiendo partido y dando gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, el primer punto que tenemos que tener claro cuando participamos de este elemento, de este pan que representa su carne, es la asimilación de su vida en nosotros. Cada día tenemos que tener más y más de su presencia. Y en segundo lugar, la asimilación del cuerpo de Cristo. Eso es, nuestros hermanos siendo parte de nuestro propio ser, sintiéndonos uno con ellos, porque el cuerpo, a pesar de ser formado por muchos miembros, es uno solo. Entonces, esa unidad es también participada a través de este acto. Comamos en el nombre de Jesús.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres este cáliz, lo anunciáis su muerte hasta que Él venga. Por tanto, esta sangre, o este elemento que representa su sangre, es también la limpieza que viene a efectuar a nuestras vidas. Y, en segundo lugar, la alianza que el Señor hizo con nosotros. Una alianza eterna de perdón, de gracia y de aceptación en su presencia a través de Él. O sea, su sangre, nosotros somos aceptos en el amado. Por eso es que necesitamos de beber con esa conciencia. Hagámoslo en el nombre de Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. La sangre de Jesús compró tu libertad. Prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús compró tu libertad. Prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Es muy probable que de aquí en adelante venga el enemigo para querer destruir la fe. Es su trabajo. Pero no te sientas desanimado. Cuando haya un tipo de condenación, tienes primero que reconocer que eres un pecador, arrepentirte de lo que has hecho, pedir perdón al Señor y seguir adelante. Nada, la condenación no es de Dios, es del enemigo. El arrepentimiento es un don de Dios, que Él, nos da un escape, una salida, algo precioso provisto de los cielos para que no seamos destruidos por las palabras infernales del enemigo. Entonces, cada vez que venga un sentimiento de peso, lo único que tenemos que hacer y lo único que tienes tú que hacer es acercarte al Señor y recibir su gracia para seguir adelante, ¿sí? Es un tiempo de victoria, de luchas constantes, pero el Señor nos ha dado a través de su sangre y de nuestra fe la victoria. Amén. Dios les bendiga. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de tu presencia reconociendo que el pan únicamente está en tu mesa. Y gracias por proveernos cada día
Tú nos enseñaste a pedir el pan nuestro de cada día. Por tanto, en esta hora, Señor, pedimos ese pan y te suplicamos que venga a ser de grande beneficio para nuestra vida espiritual, Señor. Haz que este mensaje haga de nosotros hombres humildes, hombres honestos y sinceros delante de tu presencia, y que ningún tipo de jactancia pueda haber en nuestros corazones, en nada de lo que hagamos y en nada de la forma como tú puedas usarnos. Ayúdanos, Señor, a ver que delante de tu presencia no existe acepción de personas. Por tanto, en el nombre de Jesús nos entregamos en tus manos y agradecemos desde ya por el fruto de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que es principalmente para mi propio corazón. Lo digo así porque cada uno de nosotros tiene que verlo de esta manera. Si no lo vemos así, vamos a pensar que esto es para fulano, para sutano, para mengano, pero menos para mí. Pero no es así. Creo que cada uno de nosotros vamos a ser tocados en este punto, y lo que necesitamos es siempre la humildad para poder reconocer en qué cosas necesitamos ver desde la perspectiva divina y dejar de a un lado la perspectiva humana y carnal. Abramos nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer juntos del versículo 1 al versículo número 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. El título entonces del mensaje es exactamente esa frase famosa del profeta Elías, que dijo en uno de los momentos más críticos de su vida: no soy mejor que mis padres. Vamos a entender en el transcurrir de este mensaje realmente qué es lo que implica esa frase. Podemos también pensar qué fue lo que implicó exactamente en el corazón de Elías por el contexto que él vivía y por el contexto de lo que el pueblo de Israel vivió a través de un gran avivamiento en sus días. Qué fue lo que él expresó a través de esa frase. Pero comenzando con algo muy importante, creo que cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestras vidas como hijos nos hemos dado cuenta de los errores o de las fallas de nuestros padres. Ninguno de nosotros llega a viejo y muere perfecto. Ninguno. Es más, esta semana platicando con unos viejitos amados, reconocían que mientras más viejos nos ponemos, más testarudos nos hacemos. Pareciera como que nuestro carácter se aumenta, y las debilidades y las flaquezas se ponen mayores, más fuertes, y las personas llegan a ser a veces un poco insoportables. No es el anhelo, no es la meta
lo mejor sería que cada anciano pudiera ser realmente un hombre de paz, ¿verdad? Un hombre de mucha paz, de mucha bendición, y hay algunos que pueden alcanzarlo. Eso no significa que alcanzaron la perfección. La perfección se alcanza en el momento que el Señor termina su obra en nosotros. O sea, es una obra divina, no una obra humana. Sin embargo, cuando los hijos o nosotros como hijos percibimos esos errores o esas debilidades de nuestros padres, tal vez en ese determinado momento o en otro, llegamos a criticarlos. O hasta afirmar, tal vez no pudiera llegar a una crítica, pero podríamos nosotros afirmar que nosotros nunca cometeríamos los mismos errores o pecados de ellos. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque somos hechos de la misma masa, la misma sangre corre por nosotros. Hay algo inevitable que tenemos que entender esta mañana, de que somos la representación de ellos sobre la tierra. Sin embargo, al pasar del tiempo, cuando ya hemos proferido algunas cosas que podrían decir, mis padres hacían esto, mis padres hacían otro, como yo conozco el testimonio de una mujer que varias veces me dijo, yo soy así porque mi padre era así. No en el sentido de reconocer lo que ella era, sino en el sentido de echarle la culpa al padre. O sea, son cosas diferentes. Y era una manera de cómo disculparse de su forma de ser, pero cada uno de nosotros es responsable por su forma de ser y sus acciones. Entonces, a través del tiempo vamos a percibir que nuestro comportamiento, nuestras acciones y hasta nuestros modos son casi los mismos que nuestros propios padres. Como que hubiera una repetición, como que todas las generaciones van a pasar por el mismo trecho. Interesante. Como que todas las generaciones pasan por el mismo nivel, el mismo ciclo, hasta que cada generación reconoce que no es mejor que la anterior. No, pero ahora vivimos en el mundo moderno, cosas modernas, cuestiones de cultura, el mundo cambia, eso es cierto, los sistemas cambian, todo cambia, La educación ha cambiado el mundo, la globalización ha cambiado el mundo, mas generaciones continúan siendo las mismas en su naturaleza en sí como seres humanos. Es más, cuando hablo de padres, no estoy hablando propiamente de los padres inmediatos, nuestros padres biológicos inmediatos, papá, mi mamá, o mi abuelito, mi abuelita. Estoy hablando también de todos aquellos ancestrales de una larga genealogía. Estoy hablando aún de aquellos que están en la línea genealógica muy lejos. Aún de ellos nosotros tenemos parte en nuestra vida, definitivamente. O sea, no somos diferentes a nuestros padres. Entiendo que cada uno de nosotros somos diferentes en personalidad, en rostro, es cierto, pero las semejanzas son extraordinarias. Y alguien que nos encuentre podría decir, pero ¿cómo? Alguien me dijo, pero usted es igual a Eduardo. Y yo le dije, no, Eduardo es como yo, porque es muy diferente el padre que engendró al hijo. Pero hay una relación en cuestión a rostros. Pero no somos diferentes a nuestros padres. La razón es porque somos sus descendientes. Ellos son nuestros progenitores. Y física y psicológicamente, obviamente somos iguales a ellos en muchas cosas. Es más, podemos decir que los hijos son en su propia generación los representantes de sus padres. Yo un día hablando con mi papá, evangelizándolo, creo que tocamos el tema de la resurrección. Nunca me imaginé que él pudiera decirme esa frase, pero me dejó sin palabras después de que lo expresó. Él me dijo, hijo, tú eres mi resurrección. Y dije, no, estás confundido, padre.
Yo te estoy hablando de la resurrección de Cristo, sí, pero y que tú puedes llegar a resucitar. Sí, él creía eso, pero él me dijo, hijo, tú eres mi resurrección. Pasaron mucho tiempo, muchos años meditando en el asunto y realmente yo comprendí el sentido con el cual él lo dijo. Nosotros somos los representantes. Cada generación es representante de la anterior. En otras palabras, a través de nosotros, nuestros ancestrales o nuestros antepasados continúan viviendo. O sea, ellos murieron físicamente, se fueron al cielo o a otro lugar, pero nosotros, sus representantes y los representantes de la raza humana, continúan en esta tierra. Nosotros somos, en un cierto sentido, su copia mejorada o arruinada. Nosotros podemos contribuir, y nosotros también, en cada generación, está la oportunidad de escoger el bien o el mal, el buen camino o el mal camino. Y es ahí donde podemos contribuir, negativa o positivamente, para hacer de nuestro linaje una línea recta, una línea piadosa o una línea que puede desviarse. Dios es tan misericordioso. Esta mañana orando el Señor, pensando en Ezequías, el Señor me recordó cómo aún hasta Manasés, el rey más impío de la historia de los reyes de Judá, hasta él alcanzó misericordia del Señor porque se arrepintió. O sea, aún no importa cuánto la gente pueda desviarse, si hay arrepentimiento y puede arreglar su vida y cambiar su forma de ser, él también aún puede ahí contribuir y hacer algo por su linaje. Entonces, al final de todo, todos vamos a contribuir en esa línea. Ahora, hay algo que Jesucristo dijo en relación al linaje, que encontramos en el capítulo 23 de Mateo, del verso 29 al 31. Ahí dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, miren qué interesante, y adornáis los monumentos de los justos. Edificáis los sepulcros de los profetas. O sea, lo que está dando a entender es que hacen de los sepulcros de los antiguos monumentos. Y dice, y adornáis los monumentos de los justos. O sea, como quien dice, pobres aquellos que vivieron en aquella época, los vamos a honrar ahora. Qué interesante ese pensamiento, porque generalmente como padres o como hijos podemos honrar a nuestros padres ya que murieron, un poco tarde. Es hacerles un monumento o adornar sus sepulcros cuando estamos diciendo, qué bueno era, sí, yo me recuerdo, y es que algunas cositas, sí, es que, no, es ahora que están vivos que nosotros tenemos que identificarnos y contribuir para el bien de nuestras vidas y el bien de sus vidas, porque vean a dónde el Señor los llevó. Estos fariseos no son diferentes a nosotros. Yo leo las escrituras y no digo, sí, esos qué horribles. No, la mayoría de nosotros, todos los hombres de fe, tenemos que vernos a nosotros involucrados en cada aspecto de las escrituras para que realmente las escrituras cambien nuestra vida. Y dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, lo que estaban diciendo era, nosotros no hubiéramos sido cómplices en los asesinatos. O sea, ellos no se estaban identificando en ese espíritu de homicidio que había en sus padres. No estaban reconociendo que ellos eran iguales. Solo estaban viendo la historia y estaba, como dice la propia escritura en Hechos capítulo 2 verso 29, Pedro predicando su primer mensaje a los judíos, dice, hablando de la resurrección de Cristo, y dice, ustedes han visto aquí que aquí tenemos el sepulcro de David hasta el día de hoy. O sea, hasta en aquellos días los judíos honraban la tumba del rey David. Es más, si ustedes se recuerdan, aquel profeta viejo que engañó a aquel profeta nuevo que fue a darle una profecía a Jeroboam,
le hicieron un sepulcro, un monumento para recordar lo que él había hecho. Está en 2 de Reyes 23, 17. O sea, sí existe en ese espíritu humano un reconocimiento a los muertos, a su vida pasada, a su historia. Pero no existe en el corazón una disposición de poder reconocer que hay algo en nosotros que es lo mismo que había en ellos. Vean lo que dice aquí, verso 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque ellos mismos, estos escribas, estaban buscando oportunidad para matarlo a él, al profeta de los profetas. Y hay muchos versículos, yo no los voy a ver aquí esta mañana. Pero estos fariseos que honraban los sepulcros de los profetas, al mismo tiempo estaban planificando, matar al profeta de los profetas, al propio Mesías. Entonces, hay algo que tenemos que reconocer en nosotros como generación nueva, es que hay una continuidad en las acciones, en nuestras acciones, por la influencia de nuestros padres. ¿Sí? Ahora, eso es difícil reconocerlo. Se requiere un arrepentimiento, que nuestros ojos sean abiertos y obviamente una conversión. Y Dios pueda darnos a cada uno de nosotros esa gracia esta mañana para reconocer lo que hemos hecho y ser diferentes en relación a un cambio interno en nuestros corazones. En Mateo capítulo 10, Jesús dice algo ahora viendo un extremo, ¿sí? Vimos a los escribas y fariseos espejándose en sus padres, pero poniendo también una cortina en el espejo para que no se reflejara su propia imagen. Ahora veremos lo que el Señor dice en relación a la influencia de nuestro Padre Celestial, porque nosotros también tenemos un Padre Celestial. Mateo capítulo 10, en su versículo 17, verso 16, leamos: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, enviados en medio de lobos. Guardaos, por tanto dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores, vamos a leer hasta el verso 19, y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, desde el verso 16 hasta el verso 19, el Señor aquí nos está mostrando que en medio de la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio encontraremos mucha oposición. Y que dentro de esa responsabilidad de predicar el Evangelio somos llamados a ser testigos, anunciadores de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es un camino de bien, un camino de justicia, un anuncio de buenas nuevas de los cielos para los moradores de esta tierra. Sin embargo, el Señor dice que habrá una oposición religiosa y una oposición secular. Serán llevados, dice, a los concilios, eso significa al Sanedrín, al lugar donde están los líderes religiosos, aquellos que dominan la religión de la época, que dominan la religión de nuestra generación, y ellos tratarán de impedir. Pero dice que seremos llevados a ese lugar para testimonio a ellos y a los gentiles, porque también seremos llevados delante de gobernadores y reyes para que demos explicación de nuestra fe. O sea, no seremos llevados a tribunales religiosos o a tribunales seculares por una mala conducta, por malhechores. Seremos llevados por anunciar el evangelio del reino, ¿sí?
Ahora, si somos llevados a tribunales por otras razones y no por esta, sí vamos a tener serios problemas de no oír que tenemos que hablar. Pero si estamos caminando en justicia, contribuyendo a la línea piadosa, dice que no debemos de preocuparnos por qué hablar. O sea, Señor, orando, Señor, ¿qué debo hacer? No, no se preocupen, dice. Tengan paz, tengan tranquilidad. No se turbe el corazón de ustedes en aquel momento. Hay muchas personas que cuando están en presión pierden el control y la estructuración de sus propios pensamientos. No saben ni qué hacer. Tenemos que aprender a tener paz en medio de las tormentas y en medio de momentos difíciles en esta vida si estamos actuando con justicia y con rectitud. Si estamos haciendo bien las cosas, no podemos esperar otra cosa más que la ayuda divina viniendo para darnos lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el verso clave aquí lo encontramos en el verso 20. Pero antes de eso, podemos decir que el Señor resalta algo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de por cómo o qué hablaréis. ¿Cómo o qué? O sea, nos está hablando de la forma y del contenido. No importa si no hay nada en la cabeza. No nos debemos de preocupar. Significa es tener control de la situación. ¿Sí? A pesar de que estamos siendo ahí como víctimas, y vamos a ser juzgados, tenemos que esperar en paz. Si permitimos eso, veremos la gloria del Señor. Pero si permitimos que la ansiedad y el desespero tome control de nuestro corazón y no vamos a esperar que la dirección divina, vamos a revelar primero egoísmo y estaremos pensando solo en nosotros mismos, en nuestro bienestar personal, que definitivamente es un bienestar pasajero. Segundo, habrá una vista muy corta, o sea, falta de fe, porque no veremos al Señor con nosotros. No estaremos viendo que Él está ahí en medio de esa circunstancia difícil. Y debemos de recordar siempre que el Señor nunca, pero nunca va a abandonarnos en las circunstancias que pasemos. No importa cuál tipo de pruebas sean, mucho menos cuando estamos dando testimonio de Él. Nunca nos va a abandonar. Y tercero, si somos víctimas de la ansiedad, vamos a permitir que el miedo nos comience a autojustificar. O sea, no vamos a hablar las palabras del Padre Celestial, vamos a hablar nuestras propias palabras para tratar de librar nuestra propia vida, para tratar de salvar nuestra propia vida. Vamos a tratar de defendernos, pero con nuestra defensa personal podemos perder la bendición y la aprobación divina. Entonces, es necesario que sepamos con toda seguridad que no estamos solos en ninguna circunstancia. Estamos actuando rectamente, sigamos adelante, aunque no sintamos su presencia. Dios, Señor, por favor, muéstrame que estás conmigo. Yo creo que cuando el Señor dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí hubo un silencio y una falta de un sentimiento total y espiritual en relación a su presencia, pero no hay duda que fue el momento más glorioso de la historia cuando ambos, tal vez sin percibirlo, estaban en la forma más unida para poder llevar a cabo aquel sacrificio. No estamos solos, Dios siempre está con nosotros en toda circunstancia, principalmente en las circunstancias difíciles. Por tanto, en aquellas que no sabemos qué hacer, el Señor nos ordena esperar en su dirección. En su dirección. Por eso es que el verso 20 es la clave, como mencionaba, porque no sois vosotros los que habláis. En el camino de justicia, en el anuncio del testimonio del Evangelio, no somos nosotros los que hablamos, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre. Hablando de padres, nosotros queremos dar el testimonio de nuestro Padre Celestial. Queremos manifestar la naturaleza de nuestro Padre Celestial, que en las peores circunstancias de su vida mantuvo la calma. A pesar de la gran tristeza y el profundo dolor que sintió en aquel momento en el Getsemaní, Él estaba con calma en su corazón, sabiendo que el Señor iba a tomar control de él, a pesar de que algunos días no sintió su presencia. Entonces, el Espíritu de nuestro Padre, ¿qué significa eso?
Significa que si nosotros esperamos que Él hable a través de nuestra vida, el Señor está diciendo: yo quiero tomar control de la situación y quiero tomar control también de tu vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere nos dar sus palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que el Señor nos dé son las indicadas que las personas necesitan oír, ¿sí? No es mi sabiduría, no es mi elocuencia lo que los hombres necesitan oír. Además, Dios mismo quiere defendernos delante de los hombres y usarnos como instrumentos para su gloria. Cuando nosotros permitimos que la paz tome control de nuestro corazón y entonces vienen sus palabras, toda la gloria es para el Señor. Salimos de ese lugar sabiendo que una obra divina fue hecha y que no hubo nada humano que tenga crédito o exaltación. Segundo, cuando el Señor dice que el Espíritu de vuestro Padre habla a través de nosotros, significa que como hijos de Dios debemos actuar consecuentemente o consistentemente como hijos, o sea, de forma espiritual. Lo que es de la carne, carne es; lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, al actuar espiritualmente, estamos prácticamente permitiendo que su santa y justa influencia en nosotros, la influencia del Padre Celestial, tome control de la situación. De esa forma estaremos honrándolo y permitiendo nos mantener en la línea recta. ¿Recuerdan el linaje? Que podemos contribuir en la línea. Linaje viene de línea, en la línea recta, en la línea piadosa, y es eso lo que el Señor espera de nosotros. Pero otra cosa que representa lo que el Señor dijo, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, es que nosotros, así como naturalmente somos representantes de nuestros antepasados, nosotros como hijos de Dios somos representantes de Dios. Y eso significa que aunque Dios mismo no está presente en un lugar o a nuestro lado para defendernos, físicamente en un tribunal, no importa, Él está presente a través de nosotros. Él está presente en nosotros. O sea, lo que Él anhela es que las personas puedan ver al Señor en nuestras vidas. Pero eso solo se consigue a través de permitir que el Espíritu Santo de nuestro Padre hable a través de nosotros. Entonces, como sus representantes en esta tierra, nuestro actuar debe ser siempre bajo la dirección de su Espíritu, bajo el camino de justicia, porque solo así, de esa forma, daremos gloria a su nombre. Por tanto, en esta vida nunca estamos solos. Nunca, aunque no sintamos su presencia. Ni tampoco actuaremos solos, porque así como pagamos las consecuencias de nuestros propios actos, también el nombre de nuestros padres es tocado, la palabra sería, ellos también están recibiendo la honra o la deshonra. Ese es hijo de fulano, igual que él, malo o bueno. Entonces nosotros en el momento que estamos actuando, o sea, así como recibimos las consecuencias de nuestras cosas malas, también vamos a recibir consecuencias de nuestra buena actitud, honrando a nuestro Padre y también a nuestros descendientes. Perdón, también a los descendientes, pero a nuestros ancestrales, honrándolos, su memoria, no ornamentando sus sepulcros. Nosotros podemos ornamentar, embellecer la vida de nuestros ancestrales a través de nuestra buena conducta. Quiero mostrarles algo aquí, darles ejemplo rápidamente de dos personas. Y esto puede demostrarnos claramente
que todos nosotros somos parte de un todo. No nos hemos dado cuenta, pero en la historia y en la vida humana, todo es un ciclo. Y nada se mueve sin que otros elementos se muevan. O sea, hay leyes físicas, leyes químicas, leyes astronómicas, de cualquier tipo. Y eso hace que las cosas se muevan de acuerdo a esas leyes. Pero, por ejemplo, hablando de la armonía del universo, nada en esta tierra y en los cielos se mueve si no lo hace conjuntamente. Por eso es que cuando vemos algún diseño o algún mapa del universo o algo, o alguna fotografía o hasta el movimiento natural o inmediato de las tomadas de los grandes telescopios, vemos cómo las cosas se van moviendo al mismo ritmo. ¿Sí? Y aunque algunos, en el caso de planetas en nuestro sistema solar, se puedan mover un poco más rápido que otros debido a la órbita en la cual se encuentran, podría ser por la distancia, todos están en el orden correcto. De hecho, hay momentos en los cuales algunos casi están más cerca, depende de la órbita en la cual se encuentran. Pero así como en este sistema solar hay otros sistemas solares que forman parte de una galaxia de la Vía Láctea y así por delante de ese mundo infinito que nosotros hemos oído y que hemos visto con nuestros ojos y con algún telescopio alguna vez. Eso es sorprendente. Pero muestra de eso es el hecho cuando Josué le dijo al sol que se detuviera y a la luna también. Les dijo específicamente dónde. Mencionó él eso porque era el ocaso, ¿verdad? O el lugar donde probablemente para él estaba la dirección de la luz del sol. Pero cuando él se detuvo, ya lo hemos estudiado en otro mensaje, el sol se detuvo y la luna, todo el universo se detuvo. No fue solamente el sol y la luna y todo siguió su movimiento. No. Se detuvo todo. O sea, ¿qué es lo que eso representa? Que, hermanos, todo lo que nosotros hacemos tiene una influencia en la vida de otros. Afecta positiva o negativamente la vida de otras personas. Eso, como hemos dicho, nos debería de ayudar a manejar mejor, a tratar mejor a las personas. Eso nos debería de ayudar a convivir mejor con cualquier persona, quien quiera que sea. Hoy en la mañana específicamente, la mayoría de nosotros no ponemos atención a ciertas personas debido a su estado social o a su forma de vestir. En fin, debemos de tener cuidado con eso porque nosotros también dependemos de ellos. Sucedió, esta mañana yo iba para el banco y de repente yo iba con la cabeza agachada viendo el piso por cualquier problema y solo vi así, levantando la vista, que había un hombre de rojo limpiando el piso. Era su vestidura. Son de la municipalidad limpiando. Pero yo he visto aquí siempre a un muchacho enfrente de la iglesia limpiando, un gordito, muy amable, siempre limpiando. Yo pensé que él era. Entonces levanté mi vista para saludarlo, pero no era él. Era otra persona que estaba limpiando ahí. Pero él se me quedó viendo. Entonces al quedarse viéndome, yo lo miré y le dije, buenos días. Y él me dijo, buenos días. Él pensó que yo no le iba a saludar. O sea, hay personas que ya de por sí se predeterminan en su conducta debido a cómo vamos a ser nosotros. Hermanos, miren, es tan importante que nosotros no tengamos acepción de personas. Así es Dios. Que aprendamos a hacer lo mejor que sea con todas las personas, porque ellos dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellos y que cada uno en su contribución pueda permitir que ese universo de personas llamado humanidad pueda seguir adelante en una armonía y en un equilibrio. Entonces, debido a este punto, quiero mostrarles esto. Somos parte de un todo, de un universo humano. Todos, tanto los que ya vivieron en el pasado como los que están por nacer, nos movemos en nuestra propia órbita, mas todos dependemos unos de los otros. Somos parte de un universo infinito en medio de acciones, de obras, de decisiones y de caminos que cada uno
toma. Hablando específicamente de este rey, encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 21, al rey Joram. El rey Joram fue hijo de Josafat, uno de los reyes más preciosos que hubo en la genealogía de David. El rey Joram era el primogénito de Josafat y habían muchos otros hermanos, hijos de Josafat, que eran parte de su descendencia. Pero por ser el primogénito, dice la Escritura, que a él le dio el reino. ¿Sí? Dice en el verso 3, y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas a sus hermanos y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. O sea, Josafat consoló, llamémoslo así, usemos ese calificativo, el corazón de sus hijos, debido a que ellos no serían los reyes, no tendrían esa posición y la cantidad de honra y de dinero que tendría el rey, pero les dio propiedades y les dio ciudades fortificadas para que ellos también tuvieran su propio reinito. Pero a Joram le dio el reino. Pero dice la Escritura que fue elevado pues Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, fíjense qué interesante. Quiere decir que al principio él estaba igual que sus hermanos, pero ahí comenzó a crecer, y esto tiene una connotación no únicamente de crecer en el ejército, de crecer en riquezas, sino de principalmente crecer en su corazón. Pero no en el sentido positivo, sino de crecer en altivez y crecer en envidia o crecer en desconfianza para con sus propios hermanos. Y dice pues, luego se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Miren qué atrocidad él cometió. Y también a algunos de los príncipes de Israel. Entonces, este hombre, Joram, hizo una vileza en su reino debido a su envidia, debido a su orgullo, debido a su vanidad. Y según las Escrituras, él decidió andar en los caminos de Acab. No aceptó la influencia de su padre Josafat. Él prefirió abrazar el camino de su suegro y aceptar la influencia de su esposa, la hija de Acab. Ella fue su esposa. Bien dice la Escritura en el versículo 5, dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, poco tiempo. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Se está refiriendo a los reyes del norte, no a los reyes de Judá, que es llamado el reino del sur. Como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, él no fue fiel. Él no fue un representante fiel de sus padres. Él se desvió. ¿Se dan cuenta? Se desvió. Él no siguió en la línea piadosa. Él no siguió el ejemplo de Josafat y siguió adelante, como se habla de Abraham, que el Señor dijo, yo sé que Él enseñará a los hijos y a sus hijos y a los nietos y a los hijos de sus hijos a que anden en mi camino. Pero él no iba a estar vivo para las muchas generaciones venideras. Lo que está diciendo es que su influencia fue tan preciosa, tan poderosa, que aquellos como Isaac, como Jacob, como José, como Judá, siguieron abrazando ese camino, como Moisés. Oh hermanos, que el Señor haga a cada uno de nosotros personas que abrazan el camino del Señor, el ejemplo bueno de nuestros padres, y que no abandonamos al Señor Dios de nuestros padres. Como dice en el versículo 10, no obstante, Edom se libertó del dominio de Judá, o del dominio propiamente de Joram, hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, o sea, no estuvo más dando tributo, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Qué interesante. Aquí el comentario divino es que él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres.
Quiere decir que el Dios de Acab no era el Dios de sus padres. Increíble, ¿eh? O sea, hay hombres que abrazan otro Dios. Su propio corazón hasta puede ser. Podemos convertirnos en idólatras de nuestros propios anhelos y objetivos en la vida. Oh Dios. Entonces, hay situaciones tan terribles, y creo que esta frase que acabamos de leer aquí, que había abandonado al Dios de sus padres, tiene una connotación muy interesante. Creo que no es una repetición idílica del amor divino por los padres, como diciendo, ay, miren los padres, consideren a los padres, honren a los padres, sino es una expresión que revela el compromiso de Dios con la vida de todos. O sea, es que se murieron, no importa. Tú tienes un compromiso con aquellos que contribuyeron al bien. Es increíble la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y también es una expresión del compromiso y de la responsabilidad que todos nosotros tenemos. Amén. Por eso es que cuando el Señor se reveló a Moisés en la zarza, lo primero que hizo fue gritarle su nombre, luego pedirle que se quitara las sandalias, y después que él ya está listo para saber quién está ahí en la zarza, él le dice, yo soy el Dios de vuestro padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué el Señor se presenta a Moisés, el libertador del pueblo? Porque Israel se formó como pueblo en Egipto, en su tiempo, en el lugar de su aflicción, ahí se formó como pueblo. Ahí no solamente creció numéricamente, sino también como un pueblo, él llegó a la madurez y salió de Egipto. Pero a ese líder que los libertaría, el Señor se revela como el Dios de los padres. O sea, les está diciendo en otras palabras, miren, por amor a esos padres, yo a sus hijos los voy a sacar de aquí. De hecho, cuando vamos un poco más al pasado, el Señor le dice a Abraham, mira, y te daré por herencia esta tierra. Miren cómo dice, te daré por herencia esta tierra. Pero ¿quién era? A su descendencia. O sea, es tuya también. La tierra es tuya a través de tus hijos. Él iba a morir, iba a ser peregrino, pero la recibiría como herencia a través de sus hijos. ¿Se dan cuenta la representación que hay ahí? Y le dice a Abraham que él moriría y que pasarían 4 generaciones, interesante, hasta que regresaran y fueran a poseer la tierra. Entonces, aquí vemos cómo es que el Señor, hasta en el versículo 16 del libro de Éxodo capítulo 3, el Señor le dice, bueno, entonces junta a los ancianos, porque Moisés le pregunta, ¿y a quién le digo que me envió a ellos? Le digo que es el Dios de nuestros padres. Así le dice Moisés. Parece un poco a veces impersonal, pero no. Cuando yo me identifico con el Dios de mis padres, yo hago personal la vida espiritual. Esa identificación nos falta. Y el Señor le dice, bueno, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente, después de haberle dado las señales. Vas a reunir a los ancianos y les dirás, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció y me ha dicho que nos va a sacar ahora de aquí. Entonces el mensaje es el siguiente, ustedes van a salir de la tierra por amor a los padres. Porque yo hice una promesa con ellos. O sea, hay promesas divinas hechas a los padres que continúan por generaciones, y estas generaciones siguientes reciben el beneficio debido a la fidelidad de aquellos. Por eso es que hay gente que no es destruida en su propia generación, y el Señor da oportunidad de arrepentimiento por amor a los padres. Zacarías, el padre de Juan Bautista, dijo claramente que lo que estaba sucediendo, el hecho de haber nacido Juan y que había nacido ya Jesús también, ¿verdad? Eso era
una manifestación del amor de los padres. María lo dijo también en su cántico. Ella dijo que has mirado la bajeza de tu sierva, dice. La condición de ella. Pero ella dice, pero porque te has acordado de tener misericordia de nosotros y has cumplido la promesa hecha a nuestros padres. O sea, la gloria no es, el Señor me está usando. El Señor me está usando como un instrumento para manifestar a su Hijo, para que venga luz físicamente, un hijo a este mundo, el Hijo de Dios. Pero la gloria es de los padres. Yo voy a adornar su historia, lo que ellos son. Oh, hermanos, qué importante. No soy mejor que mis padres. Tenemos que aprender a ver que somos parte de un todo. Y cuando dejamos de percibir eso, perdemos de noción las cosas y nos torcemos en el camino. Por eso es que Jesús, cuando está hablando de la resurrección a los fariseos, él cita exactamente Éxodo capítulo 3, verso 4 al 16, y él les dice en cuanto a la resurrección: ¿no habéis leído que él es el Dios de Abraham? Él dice, él es el Dios de vivos y no de muertos. Entonces lo que estaba manifestando Dios al hablarle a Moisés, según las palabras del propio Jesús, la palabra de Dios viva, era que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos delante del Señor. Entonces necesitamos honrar a nuestros padres con la vida correcta. Si algo malo hicieron ellos, yo también me identifico con eso. Soy igual que ellos, no soy mejor que ellos. Amén. Por tanto, hay generaciones que no son destruidas inmediatamente porque Dios se fija en los padres de la fidelidad. Con razón, él menciona aquí en el versículo 7, dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David, o sea, de su descendencia, no en el tiempo de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Le había prometido que nunca faltaría alguien que lo representara, pues, es lo que está diciendo. Pero eso no significa que todas esas generaciones serían fieles, preciosas, maravillosas y lindos reyes. No, fueron terribles. Pero permanecieron por lo menos un tiempito y luego engendraron a otro más que siguiera adelante. Y después ese fue quitado en el tiempo oportuno. Muchos son librados de morir debido al amor a los padres. Es claro entonces que aunque una persona toma un camino equivocado y no es cortada inmediatamente, es por el amor a los padres. Por eso es que siempre debemos vivir agradecidos por nuestros padres fieles, padres biológicos o padres espirituales. ¿Sí? Agradecidos, porque debido a ellos muchas veces somos conservados en pie a pesar de nuestras fallas y de nuestros pecados. Pero, si no hay arrepentimiento y no nos convertimos de nuestro camino equivocado, Dios toma providencia, Dios toma acciones y revela claramente y abre el abanico. Miren, un abanico, cuando se abre un abanico, entonces es a través de mostrarnos la influencia y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Dice en el versículo 12 de 2 de Crónicas 21, y llegó una carta del profeta Elías. Imagínense cómo llegó esa carta. Por si algunos quieren mandar a hacerme esa pregunta, hay muchas respuestas. Podría haberla dejado escrita, Dios sabía y se lo reveló al profeta. Podría haberlo escrito Eliseo en el nombre de Elías. En fin, hay muchas maneras de cómo eso pudo haber sucedido. Pero llegó una carta, dice el profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, y fíjense cómo comienza: el Dios de David, tu padre, Él es tu padre. O sea, ¿se dan cuenta que nosotros también podemos escoger quiénes sean nuestros padres? Joram escogió a Acab como su padre, a pesar de que David era su padre. Él rechazó a David como padre y escogió a Acab. Y dice: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, el inmediato, que imitó a David, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, otro, sino que has andado en el camino de los reyes de Judá y has hecho que
fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, y escuchen esto que impresionante, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Joram mató a sus hermanos, pero el Señor dejó una carta. Quiere decir que lo que está diciendo es que van a quedar registros de lo que hacemos. Registro, diciendo, ellos serán mejores que tú. Y aunque nosotros no aceptemos, en el momento va a ser inevitable que más adelante el Señor nos va a mostrar esa realidad. Por eso es que necesitamos, hermanos, entender este mensaje. No soy mejor que mis padres. Y podemos agregar entre paréntesis, no soy mejor que mis hermanos. Pero él fue puesto como rey. Entonces la actitud correcta es humillarse y hasta servirlos y hasta usarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces hay padres o hijos crueles e indiferentes al sufrir ajeno. Y la razón es porque no ven, no miran la influencia sobre otros, su influencia y las consecuencias de sus acciones. Y es obvio que no aman a sus padres ni a sus hijos, solo a sí mismos. Y ese es el caso de Ezequías. Él tenía una vida muy buena, un buen testimonio, y podría haberse ido a los cielos con ese buen testimonio, pero se amaba tanto a sí mismo, y eso no quiere decir que no nos amemos, el Señor, eso lo deja bien claro, pero se amaba tanto a sí mismo que él no quiso aceptar la voluntad de Dios para su vida en el tiempo oportuno, y él reclamó debido a un camino de justicia que él había tenido. Por eso es que es el error más grande en nuestras vidas, pensar que los caminos de justicia es por mi dedicación personal, de ninguna manera. Cuando andamos correctamente es por la gracia divina en nuestras vidas. No es porque yo estoy dedicado. Dios podría quitarme esa gracia y nosotros caer al hoyo más profundo de pecado y del lodo. Por eso es que es preciso, y Ezequías tomó esa como un argumento, imagínense, para tratar de convencer al Señor. Y no es que lo haya convencido. El Señor dejó eso, creo, como un precedente, se abrió un precedente para que todos nosotros, los descendientes, pudiéramos entender que es la actitud correcta que se debe tomar. Sabemos la historia, él reclamó y inmediatamente el Señor le dio 15 años más de vida. En esos 15 años él pecó, engendró a Manasés y él abrió su corazón a los invasores de Babilonia. Prácticamente fue en esos 15 años de añadidura que el Señor le dio que Ezequías prácticamente afirmó el cautiverio para Israel. O sea, la actitud de un hombre como Joram afectó a toda su familia, mató a sus hermanos mejores que él. Ezequías afectó a todos, como Ezequiel, como Daniel, como sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. A todos esos hombres hubieron muchos otros preciosos hermanos que llegaron a Babilonia y que tuvieron que someterse hasta con una buena actitud en el cautiverio, reconociendo sí que había pecado de los padres, pero ellos también eran iguales que ellos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos ahora es determinante. Quiero leerle solamente en relación a esto para ahorrarnos nuestro tiempo, que ya estoy para terminar. En el capítulo 39 de Isaías dice la profecía de Isaías. Entonces dijo Isaías a Ezequías en el verso 5, 39:5: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que es el mismo profeta que le dio la palabra del Señor para que él sería curado y viviría 15 años. El mismo profeta viene y le dice lo siguiente: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Escuchen, tus padres, todo el tesoro de los padres, yo contribuí a que se lo lleven. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti. O sea, ahora bien, no solo de los padres ancestrales, sino ahora descendencia. Y que habrás engendrado,
tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Podrían haber sido príncipes en Judá, pero ahora serán eunucos en Babilonia debido a lo que él hizo. O sea, nuestra influencia es enorme. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. O sea, lo que está diciendo es, sí, realmente tiene razón el Señor. Yo no puedo argumentar lo que él ha dicho. Y dice algo más. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Qué egoísmo. A lo menos yo estaré tranquilo en mis días, gracias a Dios. Señor, danos un corazón que podamos ver la forma como nuestra vida sea una honra para nuestros padres y pueda ser un ejemplo, una referencia para nuestros hijos. Que ellos puedan ver en nosotros personas que podamos imitar para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, por último, dice aquí en 1 de Reyes 19, el verso 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esto fue lo que dijo Elías. ¿Qué es lo que revela realmente esta famosa frase de nuestro hermano y profeta Elías? ¿Por qué Elías? Déjenme hacer algunas preguntas. Después de haber manifestado el gran poder de Dios en aquel sacrificio y haber matado a los falsos profetas, huye por las amenazas de una mujer llamada Jezabel, esposa de Acab. ¿Será que él no quería morir en las manos de una mujer impía? Porque él sí estaba dispuesto a morir en las manos de un Dios vivo. Él le dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿O Elías no estaba dispuesto a ser un mártir por amor de Dios y por amor del pueblo? Yo no sé, es tal vez una especulación, pero si Elías se hubiera quedado para enfrentar a Jezabel y al propio Acab, que hasta prácticamente estaban intimidados, enojados sí, por lo que él había hecho, pero es muy probable que Jezabel no hubiera podido hacer nada y agarrar al pueblo para tratar de matar a Elías, porque todo el pueblo había entrado a un avivamiento y reconocido que Jehová era Dios, no los falsos dioses que Jezabel había mandado. Podría ser una. La otra podría ser que la propia multitud, después de haber visto al gran profeta Elías, podrían haberlo matado, como hicieron con Pablo en Listra, que después de considerarlo un dios, lo apedrearon. O sea, la multitud, como yo he dicho, es imprevisible, nunca se sabe. Pero la verdad es que él también podría haber sido un mártir, haber entregado su vida firmemente. Él fue firme en el sacrificio cuando Dios lo estaba usando poderosamente. Podría haber sido firme también cuando él ni siquiera sentía la presencia del Señor. Sin embargo, nuestra intención nunca es criticar a ningún siervo del Señor, mucho menos a Elías, ni a nadie. Pero era posible que algo hubiera sucedido, pero también pudiera Elías haberse recordado de los cuidados que el Señor le dio en el riachuelo de Querit. Ahí podría haberse recordado cómo Dios le envió con cuervos, carne y agua y lo sustentó. O podría también haberse recordado de la fortaleza que le transmitió a la viuda de Sarepta cuando ella le dijo: mira, no tenemos más que comer, solo este poquito de harina y este leño que estoy recogiendo ahí para hacer el fuego, y mi hijo y yo moriremos. Y Elías le dice: no teman, no se van a morir, pero háganlo para mí primero y el Señor lo va a guardar. Elías pudiera haber relacionado eso también. El hecho es de que, escuchen, la mayoría de nosotros somos iguales. En las mayores circunstancias, en las circunstancias más difíciles, lo último que hacemos es recordarnos y asociar todo lo que Dios ha hecho de maravilloso para tener una fe firme en este momento. Nos olvidamos de cómo Dios nos ha usado, de cómo Dios se ha manifestado en los días pasados. Es increíble. Elías nos enseña que aunque seamos usados para ejecutar una obra grande o prodigios increíbles, eso no significa que tengamos una fe firme.
Las cosas grandes que los hombres hacen no siempre son sinónimo de que ellos tengan un corazón totalmente confiante en Dios. ¿Sí? Usted dirá, no estoy entendiendo. Tal vez por ahora no necesitas entender. Sin embargo, un ejemplo. ¿Creen ustedes que lo que Pedro hizo al andar en las aguas fue espectacular? Nadie más lo hizo. Él hizo un prodigio. Señor, manda que yo vaya a ti. Y comenzó a andar en las aguas. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo hundirse? La falta de fe. El Señor le dijo, hombre de poca fe, porque lo que está diciendo el Señor, porque faltó tu fe. Es una fe firme. El grano de mostaza, la consistencia es firmeza. O sea, la fe no es aquella que va de aquí, llevada por el viento de aquí para allá. Y el deseo de morir de Elías obviamente revela esa parte importante que todos tenemos que aprender. Ustedes pueden compararlo con el mismo deseo de Pablo. Pablo decía, Señor, yo prefiero ir contigo porque estar contigo es mucho mejor, pero por amor a la obra voy a permanecer aquí. O sea, el sufrimiento que Pablo tenía era su aguijón. Lo que habla la Escritura del aguijón no era, como algunos creen, una falla de pecado en Pablo, que él pecaba. No. Y otros creen que es una enfermedad en sus ojos, que por eso él estaba pidiendo que lo sanara de su enfermedad. Tampoco. Ninguno de ellos, ni Eliseo, pidió que lo sanara de aquella enfermedad en la cual murió. Pero lo que él sí tenía, ustedes pueden leerlo en 2 Corintios 12, 11 y 12, era el gran sufrimiento que él llevaba. El mismo Señor le dijo, y yo le enseñaré cuánto debe sufrir por mí. Y era tanto el sufrimiento que Pablo 3 veces dice que le pidió, Señor, quita este aguijón de mi carne, en mi carne. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Y entonces hubo un momento cuando el apóstol Pablo entendió que es por la gracia divina, moviéndose en la debilidad humana, que el gran poder de Dios se manifiesta. Y Elías fue usado poderosamente delante de los profetas de Baal por la gracia y el poder divino. Y él tuvo que comprender eso. Por eso es que cuando fue dejado solo, él se dio cuenta que estaba perdido. Pero es muy probable que debajo de ese enebro, en el desierto, Elías aprendió muchas cosas. De hecho, no todas. La última y más importante, y que prácticamente resumió y aclaró todas las demás, fue hasta en la cueva. En el desierto, él aprendió, al igual que Pablo, que no era por su propia fuerza o ánimo resoluto cuando él fue usado poderosamente, más por la gracia divina. Solo no era mejor que sus padres. O sea, ningún tipo de orgullo debe entrar en nuestro corazón cuando estamos siendo usados, o pensar que ya nosotros somos los libertadores de los libertadores en medio de nuestra generación. No es así, hermanos. No es así. Elías pidió, como el apóstol Pablo, que su carne también muriera, o sea, el espino fuera quitado. Pero después de ver el gran poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, no insistió más. El Señor, ya basta, quítame la vida. Pero el Señor no le quitó la vida. Es más, le envió un ángel para decirle, come y bebe. O sea, le estaba diciendo, no vas a morir, así es que aliméntate porque largo camino te espera. Y la segunda vez así fue, largo camino te espera, todavía te falta mucho. Vamos, come y vamos adelante. Y era una comida tan sustanciosa que caminó 40 días y sus noches hasta el monte Horeb, que es el monte de Dios. Dice, para encontrarse con el Señor y recibir una palabra de los cielos. Amén. Hermanos, 2 puntos importantes para finalizar. 1, nunca seremos dejados solos. El Dios benévolo, misericordioso, benigno, estará
con nosotros. Él fue con Elías, a pesar de que él estaba huyendo, él fue con Elías. Desde que dejó el reino del norte, salió del territorio, entró al territorio del reino del sur, salió del territorio, se fue a la ciudad más al sur, que es Berseba, y de ahí caminó un día de camino hasta el desierto, habiendo dejado a su siervo en Berseba, dice, porque no quería ningún tipo de contacto, que alguien más supiera dónde estaba realmente protegiendo su vida. Y allá, en aquella soledad, en aquella incertidumbre, podemos decirlo, tal vez en aquella gran depresión en la cual ese precioso siervo de Dios había caído, Dios no lo había dejado solo, ni nunca lo dejó solo, estuvo con él. Así como Cristo recibió un ángel ministrándolo en el Getsemaní, Dios envió un ángel a ministrar a su siervo, no a criticarlo. Pero él mismo está reconociendo exactamente en el momento más bajo de su vida. Él dice: Señor, basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. No, Señor. Pensé un día que realmente yo era el profeta de los profetas. Porque era qué avivamiento que hubo. Y según tu palabra, cuando yo dije, ¡bum!, el fuego cayó. Y cuando yo dije, ¡bum!, esto pasó. Y el sacrificio, y todos me obedecieron cuando era de orden de matar a los profetas de Baal. Pero ahora, Señor, perdóname, tengo que aprender a darte a ti la honra y la gloria en mi vida todo el tiempo. Y ahí está el Señor animándole, sustentándolo, y lo llevó porque él todavía quería hablarle a él allá en la cueva. ¿Cuándo está en la cueva? Dice ahí por un tiempo, nosotros podemos leer eso más adelante, que en el capítulo 19. Dice, verso 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo llevó al monte, pero él se metió en una cueva. Y respondió a sentido, dice: un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Él está siendo honesto. No crean que le está mintiendo del Señor. Está siendo honesto. Sí, vivo celo de los ejércitos, porque los hijos de Israel, era verdad, han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy huyendo, Señor, porque soy el único. ¿Qué van a hacer sin mí? Señor. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasará? ¿Qué pasaba? Dice, ahí vino, ustedes saben la historia del terremoto, el viento, el fuego. Y luego dice aquí en el versículo 13, y cuando lo oyó Elías, hablando del silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Sabía que el Señor estaba ahí, a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta cómo Dios quería confrontarlo a él en su corazón y quería que él mismo supiera? Dios no nos critica, hermanos. Miren qué precioso es el Señor. Lo único que Él quiere es que nosotros tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, y que la forma como Él nos usa, y no importa, nunca debemos pensar que somos mejores que los demás. Él respondió: he sentido un vivo celo. Otra vez, ¿se da cuenta? Repite la misma cosa. Por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel. El verso 14 es la repetición del versículo 10. Dentro de la cueva, ahora en la puerta de la cueva, repitiendo lo mismo. Entonces dice, le respondió, le dijo Jehová en el verso 15: ve, vuélvete por el camino. O sea, miren, él salió huyendo y ahora le dice: vuélvete. Ya había resuelto lo que ahorita él va a resolver el problema en su corazón, y él va a tener que regresar. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, todo el escenario histórico y de naciones iba a comenzar a cambiar, otro ciclo diferente. Y Jehú, rey de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Acá iba a terminar, y Jehú, otro hombre duro, iba a entrar. Y a Eliseo, hijo de Safat, fue Dios que le habló a Elías sobre Eliseo, no Eliseo a Elías. Y a Eliseo dijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada, Hazael Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Algunos dirían, yo haré, parece futuro, pero aquí exactamente está hablando de la fidelidad de ellos, porque está diciendo cuyas rodillas no se doblaron, pasado, ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces aquí por último el Señor le muestra a Elías que él ha preservado mucha gente fiel, ¿no? Y que no es el único. Que hermanos, Dios nos usa como Él quiera. Dios nos usa porque Él tiene planes no solo para nosotros, principalmente para su pueblo. Moisés fue levantado para libertar al pueblo. Escuchen esto. José fue llevado a Egipto para formar un pueblo y para sustentar un pueblo, no solo por él. O sea, Dios está pensando en todo, no solo en mí. Cuando Dios nos usa, no, es que el Señor está fijándose en mí. No, hermanos, Dios nos está usando por un pueblo, por otra gente, por otros. Por eso concluyo diciendo, no pensemos que somos los únicos, ni los mejores en el reino de nuestro Dios. Cumplamos lo que Dios nos ha dado y hagámoslo con ánimo y con coraje, con valor. No temamos las amenazas de los hombres, ni que el miedo tome control de nuestro corazón. Confiemos en su fuerza. Entreguemos nuestra vida al benévolo Dios, que a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores y de nuestros pecados, no nos dejará morir solos en el desierto y equivocados y sin entendimiento. Él va a fortalecernos y nos llevará a su monte para aclararnos que lo que Él nos habla y lo que nos falta va a ser completado en su intimidad, y luego nos llevará a un estado de paz, de tranquilidad, de entendimiento, para luego no salir fracasadamente diciendo, Señor, quítame la vida, sino pueda salir como Elías salió de esta vida, en un torbellino. O sea, de una forma maravillosa, sin experimentar la muerte física, el Señor se lo llevó. Miren qué plan el Señor tenía para Elías. Y a pesar de sus debilidades, bien dice ahí en Santiago capítulo 5, verso 17, Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero fue usado poderosamente. El Señor también quiere usarnos y quiere darnos la gracia para que aprendamos a decir, igual que Elías, no soy mejor que mis padres. Quiero servir, sí, en el linaje y contribuir para el bien de toda mi familia pasada y mi familia futura. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra vida sea de contribución, de ejemplo y libre de orgullo, de vanidad, de jactancia, pensando que somos algo especial. Señor, la gloria es tuya, el Espíritu que se mueve en nosotros es el tuyo, el Espíritu de nuestro Padre es el que habla a través de nosotros, y queremos aprender a darte honra y gloria y también venerar a nuestros padres. Y honra a tu padre y a tu madre. Claro que necesitamos honrarlos. Y la mejor manera de honrar a nuestros padres y de dar un futuro precioso a nuestros hijos es a ser fieles hoy en nuestra propia generación. Señor, que como generación viva, actual, podamos de tal manera, Señor, vivir que nuestra vida sea para la gloria de tu nombre, pero también para el beneficio de todos aquellos que forman parte de nuestro pequeño universo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es Dios que me ciñe de poder, que hace perfectos mis caminos, que hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. De Dios que me ciñe de poder,
que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me afirma en las alturas. Dios que me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me afirma en las alturas. Amén. Él es el que nos afirma, Él es el que nos sustenta, Él es el que está con nosotros. Sigamos adelante siendo fieles, no importando qué es lo que alrededor está derrumbándose. Hasta la erupción del volcán de fuego, que hizo una cierta limpieza humana, digámoslo así, de esta manera. Hasta eso ha contribuido para que el pueblo despierte a un nuevo mover. Algunos fueron cortados, pero más vida vendrá, y nosotros tenemos que seguir adelante dando buen ejemplo. Aleluya. Es Dios quien me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, que hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Amén. Que Dios los bendiga y nos haga instrumentos para la gloria de su nombre. ¿Sí? Amén. Los amamos y feliz día para todos.